Muy bien, ahí estamos. Creo que está todo bien para empezar la grabación de la charla del Encuentro Nacional de Alma. Ahí va, está bien de luz. Función compartir también está, así que bueno. Ustedes van a saber bien en qué momento comenzar la charla, ¿sí? Probamos, media hora me han dicho más o menos que tarde esto, así que 10:03. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos en este encuentro nacional de ADMA, la Asociación de María Auxiliadora, en este encuentro que hacemos de manera virtual, pero llegando al corazón de cada casa y cada comunidad. Es un gusto poder compartir esta reflexión que me han pedido sobre los desafíos histórico-espirituales, tanto por el centenario de la Basílica, pero más sobre todo por este tiempo que estamos viviendo cerquita nomás del bicentenario de nuestra querida patria. Estamos a 10 días, 11 días de celebrar este hecho importantísimo en nuestra historia nacional, que quiere también ayudarnos a pensar en lo fundamental, los desafíos más grandes, las invitaciones que tenemos con mucha más fuerza que empujar, desplegar, alentar en estos tiempos tan desafiantes. Como ADMA, como Asociación de María Auxiliadora, como devotas, devotos de María Auxiliadora, creo que hay rasgos de nuestra espiritualidad que nos ayudan a ser y estar en tiempo presente. Creo que esta charla hace un poco una síntesis de lo que tanto el Padre Santo nos ha entregado, con algunos rasgos del carisma y de la espiritualidad de María Auxiliadora que Don Bosco nos legó, y también de la coyuntura histórica que nos presentó el magíster David Franco. Creo que esto intenta hacer esa síntesis de decir, bueno, nuestra espiritualidad salesiana, nuestra devoción a la Auxiliadora, en estos tiempos del Perú, ¿a qué nos está invitando? Por eso permítanme hacer un recorrido en 3 niveles. El primero, cuáles son los desafíos que tenemos como nación, que el Estado también nos propone para este tiempo. El 2021 es un punto de partida, no un punto de llegada. El Bicentenario quiere ser como un empuje para vivir a fondo estos desafíos o ejes, como lo llama el gobierno. En segundo lugar, veremos cómo eso lo hemos traducido los salesianos. Quisimos, por decir así, al inicio del año proponer una reflexión de 4 banderas, de 4 temas fundamentales que nos parece que tenemos que seguir incrementando, comprometiéndonos más a fondo, que hacen a la construcción desde dentro de los valores de nuestra nación. Y por último me detendré en algunos principios, invitaciones, sugerencias que nos vengan de la misma devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos complejos, de los tiempos difíciles, de los tiempos desafiantes y bonitos que nos tocan vivir. Permítanme entonces compartir con ustedes en la pantalla un PowerPoint que nos ayude a organizar un poco los temas, nada más, simplemente eso. Ahí pongo, vamos a poner esto aquí, así no molestamos tanto. Espero que salga bien. Ahí está entonces el tema de hoy, desafíos históricos espirituales para la familia salesiana. El tema original en los flyers dice en el centenario de la Basílica, pero creo que más apropiado es decir en el bicentenario del Perú y el centenario, obviamente, de la queridísima Basílica de María Auxiliadora, que para ADMA es un punto de referencia, ¿no? De hecho, cuando nació y la pensó Don Bosco, la pensó también muy unida a la Basílica María Auxiliadora de Turín. Entonces, como les decía, si me permiten, entramos ya entonces en esta reflexión, en esta invitación, en estas líneas que les dejo para pensar y reflexionar y para que cada centro de alma pueda decir, bueno, a ver cómo aplicamos esto también al aquí y ahora de nuestra realidad y de nuestra sociedad tan querida. Como les decía, hay como 3 niveles. El primero, el Estado ya hace tiempo viene preparándose para este evento que vamos a vivir, que es mucho más que un evento, es un recordatorio de un tiempo importantísimo, los 200 años de vida
democrática, republicana de nuestro querido Perú. Entonces decía el Estado, más allá de los eventos que hagamos, de las distintas iniciativas, lástima que llegamos casi de sopetón a este bicentenario con un montón de problemas y dificultades, empezando por la pandemia, el tema político, social, que hacen que tal vez no nos demos ni cuenta que estamos ahí ya cerquita de este evento tan importante. Pero más allá de eso, creo que lo importante es mantener estos ejes. En un primer momento se llamaron las banderas del Bicentenario y después le cambiaron el nombre por estos ejes, por decir así, aquello que nos permite que el país ande, marche, funcione, no se quede atascado. Entonces se nos proponen unos 6 ejes, ¿no? Importantes para trabajar a partir de esta época que estamos viviendo, dentro del Bicentenario del Perú, obviamente. El primer eje es la integridad, algo que tenemos que, un desafío histórico de este tiempo importantísimo del Bicentenario pasa por aquí, ¿no? Fortalecer las instituciones democráticas, a esto hace referencia a la integridad, activar todos los mecanismos que luchan por la integridad del mismo país y entre ellos entender que la corrupción es un lastre para todo tipo de desarrollo, crecimiento, la integridad. En este tiempo en el que la democracia está tan atacada, tan vilipendiada, donde todavía estamos en la incertidumbre, donde nos costó muchísimo salir de este proceso electoral tan tramposo, con tantas trabas que vinieron después, realmente antidemocráticas. Yo creo que el proceder ha sido muy, muy duro, muy, muy de feo. Es una pena que hasta recién unos días antes del Bicentenario sepamos quién va a ser nuestro presidente. Muestra que la integridad está bastante necesitada. Necesitamos fortalecer mucho las instituciones democráticas. Necesitamos crecer nosotros en espíritu democrático, mucho más. Creo que estos últimos meses nos han demostrado que nuestra democracia no es fuerte y por eso me parece bien que este primer eje sea clave. El segundo eje, la igualdad de oportunidades. Un país que acorte las brechas de pobreza, de desigualdad, que pueda avanzar en infraestructura. Hemos sido testigos en la pandemia la falta de recursos de infraestructura que nos permitió no acompañar de la mejor manera esta enfermedad, cómo han sufrido la gente, nuestras familias, los más pobres, en no tener una infraestructura al servicio de todos, que no solamente privilegiara a aquellos que tenían fondos, sino sobre todo a aquellos que más necesitaban el apoyo y la cercanía. Hacen falta reformas sociales que pongan en el centro a las personas. Un país que también combate la violencia de género, dice dentro de este punto, de este eje, la violencia de género, un país azotado también por esta plaga que tendría que cambiar, que tendríamos que cambiar desde dentro culturalmente, un Estado, un país que forja espacios de convivencia, libres de cualquier tipo de discriminación e intolerancia. A veces crece entre nosotros la discriminación, la percibimos, las actitudes de no respeto, de no valoración de lo diverso, de no reconocimiento de lo diverso. La auxiliadora nos pone en el camino de reconocer a todos, especialmente a aquellos que son más rechazados, menos comprendidos. La devoción mariana es muy, muy abierta, comprensiva e inclusiva. Por eso es importante que también este eje de igualdad de oportunidades, de combate de todo tipo de discriminación, esté muy presente. El tercer eje, la sostenibilidad, el diálogo, perdón, diálogo y la reconciliación. Menos mal que tenemos el cuadro que me ayuda. Un país dialogante y en paz, eso es lo que buscamos en este bicentenario que estamos por vivir, por recordar, en el que se promueve y consolida el espacio del encuentro, del reconocimiento del otro, de una ciudadanía solidaria, justa y dialogante. ¿Cómo nos falta este diálogo? Esta mirada del otro como alguien que me puede ayudar aunque piense distinto. Cómo es importante y urgente salir de la confrontación, del rechazo, de la pelea constante, del rebatir todo, del ponernos en bandos, o a la izquierda o a la derecha, blanco o negro.
progresista o liberal, progresista digo conservador. Constantemente, más en estos meses, hemos visto que nos falta esta actitud de diálogo, de escuchar profundamente al otro, especialmente al diferente, de poder construir con la diversidad, con el que no piensa igual que nosotros, de salir de esos esquemas tan binarios en que está todo bien o todo mal, donde el otro termina siendo un enemigo y no alguien con el cual también puede intercambiar pareceres para crecer. El diálogo y la amistad social, esa invitación tan fuerte que nos hace el Papa Francisco en la última encíclica, Fratelli Tutti, como algo necesario no solamente para el Perú, sino para todo este mundo tan polarizado que nos está regalando este tiempo. Como les decía, el cuarto eje, la sostenibilidad, todo el tema de la preocupación por nuestra casa común. Queremos un país, un Perú del Bicentenario, dice el Estado, que valore su mega diversidad, que conciba el desarrollo inseparable del cuidado del medio ambiente, que no se crezca a costa de, que es un poco lo que critica el Papa en Laudato Si, una manera de crecer económicamente que destruye y arrasa todo lo que está por delante, que convierte la casa común, la tierra, simplemente en elementos de consumo. La conservación ambiental, dice este eje, es un valor ciudadano básico, transversal, que hay que acompañar e inculcar desde la infancia, desde los jóvenes, desde las jóvenes generaciones, incluir esto. Gracias a Dios, estas jóvenes generaciones son muy sensibles a este llamado de la tierra, cómo cuidar la sostenibilidad de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama. El quinto eje, la integración y la competitividad. Un país que se sitúa a la vanguardia del desarrollo social en la región, al interior del país, integrando y conectando, sobre todo aquellos que están más lejos, fortaleciendo mecanismos de un trabajo articulado entre sectores y regiones. Basta de un país que tiene una cabeza enorme en Lima, donde todo pasa por ahí, sino un país interconectado, donde se integran las regiones, las distintas personas, las distintas culturas y razas de este bendito y rico país. Y el último eje, y no por ello el menos importante, es un país con identidad. Cuidar mucho nuestra identidad cultural, no como algo para distanciarnos, sino aquello que nos define, aquello desde lo cual aportamos a toda la comunidad mundial, ¿no? Un país que toma como base su poderosa cultura milenaria, riquísima en pueblos, culturas, tradiciones, así como su diversidad cultural, como una fuente de creatividad. El Perú del 2021 hace de un acontecimiento histórico ejemplar, el Bicentenario, un motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que queremos de cara al futuro, con un rostro bien peruano y a la vez bien integrado a la comunidad mundial. Estos ejes que ven aquí, estos 6 ejes, son como los grandes desafíos históricos que desde el gobierno, desde la reflexión del Estado, ven importante impulsar en este tiempo. Más allá, como les decía, de los eventos y celebraciones que podamos hacer, creo que lo más importante es recoger estas invitaciones, estos grandes ejes, ¿no? Y no pensar que es algo que depende de instituciones políticas o públicas. Pensar que también nosotros, como devotos de María Auxiliadora, tenemos que aportar a estos ejes desde lo que hacemos, planeamos, reflexionamos, conocemos, tratamos de profundizar. Un pasito más. Yo decía, como salesianos, al inicio de este año nos tomamos un tiempo para reflexionar. Digo, mirando estos ejes del Bicentenario, nosotros como salesianos, ¿qué es lo que querríamos impulsar más en nuestras presencias, ¿no? para aportar desde dentro, ¿no? a la construcción de esta nación? De ahí salieron las banderas salesianas del Bicentenario. Ese logo que ven ahí, de los 200 años, fue una manera de integrar, ¿no?
los 130 años de la presencia salesiana, los 100 años de la Basílica María Auxiliadora y los 200 años del Perú. Entonces, nosotros dijimos, como salesianos queremos en este año motivarnos a desplegar en nuestra tarea cotidiana cuatro banderas que nos parecen importantes y que surgen del diálogo con estos ejes anteriores que vimos y con nuestra propia espiritualidad o carisma, ¿no? La primera bandera, la prioridad por los jóvenes, los más pobres, con alto riesgo social y que están muy vulnerables. Esta es también una de las opciones de nuestro último capítulo general, el capítulo general 28, está muy en diálogo con él también, ¿no? Y dice así esta bandera, miren, porque amamos con verdadero corazón salesiano a los jóvenes, sobre todo a los más pobres, dos cosas. Primero, renovamos nuestro compromiso de estar presentes allí donde ellos se encuentran, generando igualdad de oportunidades, con la educación sobre todo, ¿no? Contribuimos a cortar estas brechas de pobreza y desigualdad y creamos y seguimos pensando proyectos educativos pastorales centrados en los jóvenes y en sus familias. Primera cosa de esta bandera, estar, presencia, con proyectos que activen y promuevan. Y segundo, nos empeñamos en la defensa de los jóvenes, especialmente los marginados y víctimas de la vulneración de sus derechos o de cualquier tipo de abuso o de violencia. Somos defensores de los jóvenes, qué lindo, ¿no? Estar atentos a ver en qué momento se los pasa por encima, no se los respeta, no se los cuida en su dignidad. Estar muy atentos para que podamos ser una voz que denuncia, que aporta, que suma, que hace que los jóvenes no sean invisibilizados. Presencia y defensa, las dos cosas que sintetizan esta bandera. La segunda bandera, un renovado compromiso por la educación. Somos una congregación educativa, ¿no? Porque estamos convencidos de que la educación es el medio más poderoso para transformar vidas y países, para formar mejores ciudadanos. Dos cositas. Renovamos nuestro compromiso primero en la cualificación de las personas, en nosotros, en la cualificación de nuestros procesos educativos pastorales para brindar realmente en nuestros ambientes una educación de calidad, que no es lo mismo que una educación elitista, ¿no? Nos comprometemos a seguir generando espacios que permitan construir un país dialogante y en paz, que en nuestras casas la propuesta educativa nos ayude a crecer en esta actitud de diálogo constructivo, de búsqueda, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda de esta bandera es nos unimos al Pacto Educativo Global que ha propuesto el Papa Francisco, ¿no? Reavivar ese compromiso por las jóvenes y con las jóvenes generaciones, ¿no? Por una pasión, la pasión por una educación más abierta, más incluyente, capaz de escuchar atentamente, capaz de generar espíritu de diálogo, mutua comprensión. Y todo esto movido por la utopía de Don Bosco, que Don Bosco no tenía como misión solamente atender a los jóvenes más pobres. La intuición de fondo de Don Bosco es: yo quiero aportar al cambio de la sociedad de mi Italia, formando las nuevas generaciones, ¿no? Él decía muchas veces, trabajamos con los jóvenes, que es la porción más delicada de la sociedad, porque de ellos depende el futuro de nuestra sociedad. Por eso los acompañamos, los educamos. Ese es el gran proyecto de transformación que tenía Don Bosco pensado también para su país, para su pueblo, ¿no? La tercera bandera tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, esta capacidad de vivir y de sentirnos realmente buenos ciudadanos. Una ciudadanía activa y participativa, ¿no? Queremos apostar por esto, por una verdadera participación que luche contra todo tipo de discriminación y corrupción, ¿no? Por eso, dos cosas: renovamos nuestra capacidad de escucha, de apertura, de diálogo activo entre los jóvenes. No estamos simplemente para decir lo que hay que hacer, estamos sobre todo para escuchar y aprender con los jóvenes, que sean ellos los protagonistas, que ellos sean los transformadores del cambio que necesita nuestra sociedad, fortaleciendo sobre todo el pensamiento crítico, la formación ciudadana, la apertura a los valores más importantes de la vida democrática, ¿no? Escuelas que formen también a la ciudadanía. Y lo segundo de esta bandera es cuidar hacia adentro ambientes seguros, libres y coherentes. O sea, que eso que promovemos lo podamos vivir ya en nuestras casas. El eje central de esto es la labor educativa
cuidando la dignidad de las personas, ¿no? Por eso nos comprometemos más de lleno a asegurar nuestras presencias en virtud de respetar a las personas. Y si hay cualquier tipo de abuso interno, tener las herramientas, los elementos y las personas que puedan responder de la manera más rápida y efectiva. Y la última bandera tiene que ver con la sostenibilidad, esto de la ecología integral, la invitación grande del Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? Porque reconocemos que nuestra casa común está en una situación muy crítica, asumimos la sostenibilidad como un desafío de esta generación. Para eso, dos cosas: promovemos una verdadera conversión ecológica, renovando nuestro compromiso por el cuidado del medio ambiente, que es nuestra casa común, reconociendo la necesidad de una transformación integral, de una economía sustentable, de una acción decidida que cuide nuestros recursos. Y segundo, escuchamos el grito de los jóvenes en este reclamo ecológico. Ellos van por delante, tienen una sensibilidad muy grande. Promovemos una espiritualidad ecológica que defienda también nuestra hermandad con la naturaleza. Y con toda nuestra pasión promovemos iniciativas concretas y duraderas en el tiempo que garanticen nuestra casa común. Ven, 4 banderas que también son como esos desafíos históricos que en este tiempo, históricos y espirituales, que asumimos como salesianos, que queremos también desplegar. Y el último paso que les proponía, también desde nuestra espiritualidad, desde estos 100 años de la Basílica de María Auxiliadora, ¿qué nos invita, ¿no? La Basílica María Auxiliadora ha nacido unida al centenario de la independencia del Perú. No por nada la congregación, la familia ha querido regalar esto, ¿no? Como una señal de que estamos comprometidos en la construcción de esta hermosa sociedad peruana. Entonces, mirando a María Auxiliadora, mirando la devoción a nuestra Madre, que para eso está la Basílica fundamentalmente, y para eso está ADMA, ¿no? Para fomentar esta devoción tan bonita y tan necesaria, les dejo 8 puntitos muy rápidos. Espero no alargarme mucho, me quedan unos 8 minutos, así que tal vez 1 minuto por puntito me puede ayudar a decir, bueno, cuáles son esos desafíos históricos, espirituales que pueden nacer de nuestra devoción a la Auxiliadora. Aquí van. El primero, María es la auxiliadora de los tiempos difíciles, ¿no? Escuchamos muchas veces esto. Y todo tiempo es difícil, no podemos pensar como los viejos, que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que cada tiempo tiene sus desafíos, pero no podemos negar que hoy el Perú está atravesado por un montón de dificultades, ¿no? Una crisis social, política, sanitaria, cultural, que puede ser una gran posibilidad, como puede ser también una gran rémora, algo que nos frene muchísimo, ¿no? O sea, la auxiliadora de los tiempos difíciles nos invita a conocer a fondo la realidad, a saber cuáles son los desafíos y problemas reales. Un centro de alma que solo se le preocupe rezar, organizar las devociones y procesiones de María Auxiliadora y que en ningún momento se interese por los desafíos y problemas centrales de la ciudad o el barrio donde se encuentra, está fallando en este rasgo fundamental. La Virgen es una Virgen que nos impulsa a actuar en los momentos difíciles. Entonces tenemos que conocer en nuestro entorno lo que pasa, cuáles son nuestros desafíos más grandes. El carisma salesiano es un carisma al servicio de la dificultad. Cuanto más pobreza y más dificultad hay, mejor funciona el carisma, porque fuimos hechos para los pobres, para los jóvenes pobres. Por eso hablamos de prevención, de acompañamiento, de cuidar un ambiente que realmente regenera, acompaña, sostiene. No olvidarnos nunca de esto. Nuestro carisma está al servicio de la dificultad, porque seguimos a la auxiliadora de los tiempos difíciles. Ella es la madre de los vulnerables. Si se acuerdan del sueño de los 9 años, María es la que le dice a don Bosco, al joven Juanito, al niño, este es tu campo. ¿Y cuál es el campo? No son las ovejitas, son los lobos, los más difíciles. Tendrás que ganarte el corazón de ellos con la mansedumbre, con la paciencia, con la cercanía. En medio de ellos te invito a ponerte, ponte en medio de ellos. Es la Virgen la que señala todo eso a don Bosco, Es la que nos recuerda eso.
si realmente me quieres, si realmente tienes devoción por la Auxiliadora, yo también a ti te digo, ponte en medio de ellos. Este es tu campo, los más vulnerables, los más difíciles, los más desafiantes. Y tienes que hacerlo con este método: la paciencia, la ternura, la comprensión, la presencia. Son rasgos esenciales de la devoción mariana en nosotros. Importantísimo, ¿eh? Van mucho más allá de los rosarios, las novenas y las peregrinaciones que podemos organizar. Esto es secundario, es nuestra expresión de la devoción. Lo esencial de la devoción son estas actitudes que tenemos que tener. Ser auxiliadores también nosotros. El tercero, la que socorre, la que ayuda, la que auxilia. Un desafío histórico y espiritual para este tiempo, para todos nosotros, es ese, ¿no? No dejar de ser signos de ese amor que se preocupa, de ese amor que descubre lo que falta, de ese amor que sale al encuentro, de ese amor que está disponible a dar una mano, siempre en disponibilidad. Se ha visto mucho en este tiempo, muchos gestos generosos, pero si algún centro de alma puede decir no hemos hecho nada en este tiempo, nada en favor de quienes más nos necesitaban, ni al menos una rifa para comprar un poco de oxígeno para alguno que lo necesitaba de nuestro centro, preocupémonos porque nos faltó esta dimensión esencial de ser auxiliadores de la vida en tiempos difíciles, ¿no? Todo esto podemos resumirlo en una palabra que le gusta mucho usar, una expresión que le gusta usar mucho al Papa Francisco: en salida. El que es auxiliador está constantemente en salida, buscando la manera de responder. El camino eclesial que estamos haciendo como iglesia latinoamericana nos recuerda que somos discípulos misioneros en salida. Esa actitud tiene mucho que ver con la devoción a la auxiliadora, la que siempre sale al encuentro, la que socorre, ayuda y auxilia. María es la ciudadana del reino. Ella nos invita a volver a lo esencial de nuestra fe. ¿Qué es lo esencial de la propuesta de Jesús? ¿La oración? No. ¿Qué es lo que viene a anunciar Jesús sobre todas las cosas? El reino. Un nuevo modo de vivir la ciudadanía. ¿Cómo sería este mundo y esta sociedad si realmente gobernáramos con los criterios, el corazón, la mirada de Dios? Jesús no vino a proponer simplemente una religión más, sino una manera de vivir, de ser ciudadanos, de relacionarnos con los demás, de vivir el reino aquí y ahora. Es importantísimo. El reino y la justicia es lo que Jesús vino a anunciar. Y creo que María lo ha sabido encarnar también en ese cántico del Magnificat, donde revela el corazón de Dios, que acoge a los más humildes, que descarta a aquellos ricos ambiciosos que solamente piensan en sí mismos y no miran sobre todo a quien sufre. El reino que parte de la compasión por los últimos. María vive en esta clave, y un desafío histórico de este tiempo, como decíamos, es la integración, sobre todo de estas personas que, como diría el Papa, están más descartadas. Quinto, la auxiliadora es una mujer que acompaña, que está cerca. Ser auxiliadores también es acompañar, es cuidar. Ella está cerca. Una de las lecturas que se usa para la fiesta de la auxiliadora es Caná. Ella está cerquita de los novios, atenta, se da cuenta, percibe, ¿no? La presencia y la asistencia es una clave de nuestra espiritualidad y de nuestro carisma. Más que nunca hoy tenemos que estar presentes. Durante este tiempo de pandemia el desafío de la virtualidad nos ha puesto lejos aparentemente de la gente, pero muchos han sabido estar presentes también a través de la virtualidad, a través de una llamada, de un chat como ahora estamos haciendo, de un mensajito. Manifestar nuestra presencia, estar en medio de ellos, el estar siempre ahí. Creo que hoy más que nunca necesitamos estar en medio de nuestro pueblo, estar con los jóvenes, estar con quienes más nos necesitan, ver cómo estamos acompañando. Una de las grandes claves de la pastoral de hoy es el acompañamiento. María es la que camina con su pueblo. Es interesante, ¿no? Las grandes devociones de nuestro país, hace poco celebramos a la Virgen del Carmen, están muy unidas al caminar del pueblo. Miremos Guadalupe, ¿no? Miremos cada una de las advocaciones. María
nos invita a caminar con su pueblo como ella lo ha hecho con tantos, tantos pueblos. Estar junto al pueblo, informarnos realmente de lo que pasa en el pueblo, no dejarnos llevar por las fake news, por esas noticias manipuladoras, por esas noticias a veces oficiales que los grandes medios tratan de darnos para lavarnos la cabeza, tratar de informarnos a fondo, de conocer qué es realmente lo que pasa, atentos a saber por dónde pasa realmente la realidad. Un análisis profundo, sin engancharse en lo pasional, en lo que a mí me gusta o no me gusta. La posverdad de la que se habla ahora es eso, ¿no? Vincular la verdad a lo que siento. Y si me cae bien, le justifico todo. Y si me cae mal, todo está mal y todo lo oriento de acuerdo a lo que veo mal o siento mal, ¿no? Caminar con el pueblo quiere decir también renegar de todo individualismo, caminar en equipo, en familia. El pueblo es esta categoría comunitaria de un grupo que está en marcha, que se reconoce con rasgos esenciales, importantes y comunes y que tiene una meta, ¿no? María, la séptima, maestra de compasión, de ternura, de misericordia. Un desafío de este tiempo, la compasión, la comprensión, la misericordia. Tanto la necesitamos. Estos últimos meses nos hemos apaleado entre nosotros. Que estás con la Keiko, que estás con Castillo, que estás con este grupo, que estás con este otro, que estás contra el presidente actual. O sea, vivimos una confrontación tan grande donde los otros se han convertido en enemigos. La ternura, la misericordia, la capacidad de recuperar vínculos, de escucharnos, es algo urgentísimo. No por nada la encíclica del Papa, la última que salió en octubre del año pasado, Fratelli Tutti, nos invita a esto, porque ve que es una tentación de estos tiempos, polarizarnos, volver a miradas fundamentalistas, integrales, autoritarias, antidemocráticas. Acá necesitamos mucho el diálogo, la escucha, la cultura del encuentro. Les invito a leer Fratelli Tutti, porque en este tiempo esa encíclica creo que es urgente, esencial, y nos marca un desafío histórico espiritual de una manera muy clara y profunda. Todo esto, por último, hecho con devoción. Creo que alguno puede pensar, el Padre no nos dijo ningún tema espiritual. Todos estos temas y desafíos son realmente espirituales. Hay de aquella espiritualidad desencarnada que está en las nubes, que solo piensa en lo exterior, en lo secundario, en lo accesorio. Un rosario que no está conectado con la realidad de la gente por la cual rezamos no tiene sentido. Una devoción en la cual solamente me interesa cómo está adornada la Virgen, que la misa se diga bien, que al final nombren la intención que puse y que puedas después celebrar esta novena porque me interesó y las cosas que dijeron fueron lindas, pero que no me conectaron con la realidad, es algo que va en contra de la verdadera devoción. Les decía, la verdadera devoción es la imitación. La verdadera devoción conecta la vida con Dios. Devoción y ciudadanía se alimentan mutuamente. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a quien ves. La verdadera espiritualidad lleva un compromiso de transformación, de cambio, y no solo personal, también comunitario, social, ciudadano. No se olviden que dos grandes referentes de la espiritualidad son la samaritana, que está al lado del pozo, escuchando su sed más profunda, y el samaritano de la parábola de Jesús, que no se queda desinteresado, indiferente ante quien lo necesita, sino que lo socorre, lo acompaña, lo cuida. No prácticas que nos alienan, que nos enajenan de la realidad, sino al contrario, una devoción que nos inserte en el corazón del pueblo, una devoción que nos haga parte de los dolores, las alegrías, las angustias y las esperanzas de este pueblo con el que caminamos, como empieza la Constitución dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Bien, me alargué un poquito, 5 minutos más de lo pautado, pero bueno, espero que les haya servido esta presentación que les he hecho de los desafíos históricos espirituales.
Más que los 100 años de la Basílica, los 200 años del Perú tienen que desafiarnos muchísimo a pensar como ADMA de qué manera vivir nuestra devoción, de qué manera vivir nuestros encuentros de la asociación, de qué manera proyectarnos para que realmente nuestra devoción sea lo que la auxiliadora quiere. Una devoción que nos inserta en el corazón del pueblo para acompañar, para auxiliar y para transformar. Muchísimas gracias por esto. Espero que haya servido esta reflexión. Espero que, bueno, esto que les he brindado de corazón sea un aporte que nos dinamice más en salida hacia el corazón de nuestro pueblo, que tanto necesita del aporte de un carisma como el nuestro, tan bonito. ¡Viva María Auxiliadora! María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Chao y muchas gracias.